Hermanos y hermanas, esta mañana yo quisiera comenzar el estudio con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen la convicción de que nos estamos acercando a la eternidad? Levanten la mano los que tienen la convicción de que nos estamos acercando a la eternidad. Bájenla. Surge la pregunta: ¿por qué tenemos esa convicción? ¿Está sustentada debidamente con evidencias esa convicción? Eso es lo que vamos a ver hoy en el tema titulado Acercándonos hacia la eternidad. Algo que nos permite decir que nos estamos acercando a la eternidad son las palabras que se encuentran en Lucas 21, versículo 28. Abramos la Biblia para leer. Lucas 21, versículo 28. Y aquí las Escrituras nos dicen: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿qué cosa? Está cerca. Hermanos y hermanas, ¿desde cuándo dice que la redención, o sea, la eternidad, está cerca? ¿Desde cuándo? Desde cuando las cosas, dice, mencionadas más arribita en el verso 25, comiencen a suceder. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, leámoslas aquí en el verso 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hermanos, como adventistas sabemos que estas señales en el sol, en la luna y en las estrellas ya tuvieron su cumplimiento allá por los años 1780 y 1833. ¿Por qué lo decimos? Porque Mateo registra que Jesús dijo cuándo es que ocurrirían estas señales. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Y aquí las Escrituras dicen: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mis hermanos, esta gran tribulación que es mencionada aquí no es otra sino la que experimentó la iglesia durante la Edad Media, entre los años 538 a 1798. Ese periodo de 1260 años, cuando el papado perseguía a la iglesia. Hermanos y hermanas, fue después de esa gran tribulación que la iglesia pasó que los acontecimientos mencionados en Lucas 21, 25 y aquí en Mateo también tuvieron su cumplimiento. Fue, hermanos, en ese contexto que Jesús dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer usted? Erguirse. ¿Qué es erguirse? Es levantarse.
y levantar, ¿qué cosa dice? Su cabeza. Porque eso indica que la redención, la eternidad ya se ha acercado. Hermanos, fíjense bien ustedes que el texto no dice cuando estas cosas hayan ocurrido. Dice cuando estas cosas comiencen a suceder. Y si tomamos en cuenta que en 1755 ocurrió un gran terremoto con una extensión territorial en daños enorme. Si tomamos en cuenta que Jesús también profetizó de ese gran terremoto en el Apocalipsis durante la apertura del sexto sello, nosotros entonces podemos decir con toda propiedad que en 1755 la eternidad para todos nosotros se ha acercado. Desde entonces, ¿qué les parece si leemos esa tercera señal del terremoto aquí en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 12 al 13? Dice la palabra: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mis hermanos, Juan, miren ustedes, es privilegiado. Cuando Jesús a él le dice, hasta en una forma cronológica, qué sería primero y qué sería después en cuanto a estas señales. Aquí nosotros vemos que Jesús está diciendo de que cuando se abriera el sexto sello, los sellos son períodos históricos, hermanos, por los cuales la iglesia ha pasado. Y en el sexto sello, allí, dijo Jesús, va a ocurrir un gran terremoto. El sol se va a poner como negro, como tela de silicio. La luna se va a volver toda como sangre. Y las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces uno dice, si Mateo dice que eso sería después de aquella gran tribulación, y Juan se le dice en detalles qué vendría primero, pues mis hermanos, tendríamos nosotros entonces que ir a la historia. Y sabemos que el gran terremoto de Lisboa de 1755, pues realmente no ha habido otro hasta ahora que lo haya superado. En extensión, este terremoto prácticamente cubrió la mayor parte de Europa, África y América. Abarcó los 3 continentes. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó, dice la historia, por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. El terremoto de Lisboa del año de 1755 es el que dio comienzo para nosotros decir
La redención está cerca. La eternidad está a las puertas. 25 años después de ese terremoto de Lisboa de 1755, justo el 19 de mayo de 1780, dio cumplimiento lo otro que menciona aquí, que el sol se volvería oscuro y que la luna se volvería toda como sangre. Fue algo inexplicable, dijeron los testigos de aquí del noreste de los Estados Unidos, cómo en pleno día el sol se oscureció. Pero ¿qué les parece si leemos mejor del don profético, del conflicto de los siglos, para ver cómo allí la sierva del Señor, Ellen White, nos pone lo que realmente se experimentó en esa ocasión? Aquí está para ustedes. Dice que por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos. Se oyeron truenos y cayó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecían ser de nuestra tierra. Como ven, fue algo muy extraño. A las 9 de la mañana, en pleno día. Dice, a los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas. El herrero la fragua. El comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas cantaron. Hermanos, las ranas cantando, y era en pleno día. Los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche, que estaba en pleno día. Dice, la profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Un testigo ocular de la escena dijo: no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia
como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, dijo Joel allí en el capítulo 2, 31. Y esto ustedes lo pueden leer en El conflicto de los siglos. Yo he citado parte aquí nada más de las páginas 307 a la 309. Pero si estas señales que hemos mencionado, como fue el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol y la luna, toda cubierta como en sangre, si eso, hermanos, impactó a la gente y la gente sentía y creía que la redención estaba cerca y que la eternidad era ya prácticamente pues hecho una realidad para ellos muy pronto, si aquellas cosas, hermanos, ya los acercaba a la eternidad, ¿qué podemos decir de la otra señal que no fue menos impactante? Es decir, la que ocurrió el 13 de noviembre de 1833, cuando cayeron las estrellas como una lluvia aquí en la tierra. El conflicto de los siglos también para nosotros lo relata de la siguiente manera. Dice en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, según Mateo 24, 29 que ya leímos. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de un gran viento, según Apocalipsis 6:13 que ya leímos. Esta profecía, dice, se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esta en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo tal como está descrito en el diario del profesor Silliman fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un momento, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Conflicto de los siglos, página 332. Así, mis hermanos, se realizó la última de las señales que Jesús dijo: cuando las miren que empiecen a suceder, dijo el Señor, levanten su cabeza. ¿Qué significa esto, hermanos, de levantar la cabeza? No es otra cosa que estar en guardia. Desde 1755 para acá, el verdadero Hijo de Dios, que entiende el plan de Dios para su vida, debe de estar en guardia. Gloria a Dios por los que murieron ya y murieron estando en guardia.
Pero nosotros, que ahora miramos esos acontecimientos históricos, después del tiempo que hemos recorrido, hermanos, con más razón deberíamos de estar en guardia. Este no es el tiempo para que la cabeza esté puesta en los placeres de este mundo. Este no es el tiempo para que la cabeza esté puesta, pues, en lo material. Este es el tiempo, hermanos, para que nuestras cabezas estén puestas en las cosas de arriba. Este es el tiempo para que nosotros de verdad busquemos de Dios con todo nuestro corazón. Este es el tiempo, hermanos, para que nosotros, pues, ya odiemos el pecado. Ya no nos deleitemos con estos placeres mundanales que el mundo nos ofrece. Por ejemplo, su música, su comida, su diversión, todos sus entretenimientos. Este es el tiempo, hermanos, para que la cabeza de todos nosotros, como dijo Jesús, levántenla y miren, porque la eternidad para ustedes hoy está más cerca que nunca. Miren el don profético cómo nos habla acerca de esta. Miren, la venida de Cristo, dice, está más cerca que cuando por primera vez creímos. Se acerca el fin de la gran controversia. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo: también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Y aquí yo creo que sería bueno hacer un análisis y preguntarnos: ¿cómo estoy? ¿Estoy durmiéndome en la guardia? ¿Estoy realmente entretenido aquí en el mundo con todos sus placeres? ¿Estoy realmente, pues, muy enfrascado, pues, en el trabajo, en los estudios, que a Dios no lo busco para nada, para ver qué me dice en su palabra, que no me arrodillo para hablar con Él y recibir de Él ese poder para vencer el pecado? Hermanos, este es un buen momento para preguntarnos cómo estamos viviendo. Pero según esta declaración, hermanos, no tenemos tiempo que perder. No podemos nosotros darnos el lujo de estar durmiendo en la guardia. Miren ustedes, dice que las horas del tiempo de gracia están transcurriendo de una manera veloz. Pronto esto se va a acabar. Pronto la gracia se terminará. Pronto, hermanos, la eternidad será una realidad. Y cuando la eternidad llegue, oh, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos listos para entrar a ella. El Señor quiere que estemos listos para disfrutarla. Sigue diciendo el don profético: nadie diga en su corazón por sus obras: mi Señor se tarda en venir. Miren ustedes, por las obras que uno hace, puede decir: mi Señor se tarda en venir. Las obras. ¿Qué es lo que yo miro en la televisión? ¿Qué es lo que yo miro en el internet? ¿En qué yo ando? ¿En qué me ando divirtiendo? ¿Cómo yo ando en el mundo? Las obras dicen si yo estoy diciendo: mi Señor se tarda en venir. Dice: nadie diga eso en su corazón, nadie lo diga. ¿Por qué? Porque, hermanos, la eternidad está por llegar. Y los que no entren en ella, oh, qué triste lo que les va a venir, hermanos, lo que les va a pasar. Será un lloro y crujir de dientes, dice la Escritura. Así que nadie diga en su corazón por sus obras: mi Señor se tarda en venir. Las obras nuestras, hermanos, deben ser de buscar más del Señor, de estudiar más las Escrituras,
de asistir más a la iglesia, de meternos más con Dios. Las obras nuestras deben ser de darle cabida en nuestra mente y corazón, hermanos, las cosas del Señor, llenarnos más de eso. Dice que también debe resonar el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Por es que aquí los mensajes que predicamos, si ustedes notan, siempre son de advertencia. Y a algunos no les gusta que les adviertan, porque hay gente que le encanta que les digan mentiras. Hay gente que le gusta que los predicadores les prediquen solamente de que todo está bien, de que solo la gracia y el amor de Dios, de que solo el poder de Dios para perdonarte los pecados. Y ahí entonces seguimos en nuestro caminar lejos del Señor. Pero hermanos, este es el tiempo de que a la gente se le debe de advertir. Este es el tiempo de que los mensajes de advertencia tienen que resonar desde los púlpitos. Este es el tiempo, hermanos, que desde los púlpitos se le tiene que decir a la gente: levanta tu cabeza, la redención está cerca, la eternidad está por llegar. Dice, persuadamos, dice, a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirlo en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. Por eso es que en Advenimiento TV, mientras Dios nos dé dinero, seguiremos advirtiendo al mundo de que Jesucristo viene pronto. Y por la radio y por la televisión no dejaremos de advertir a la gente, aunque sea por accidente que alguien encuentre ahí la radio y que encuentre el canal, pero que escuche que hay un pueblo remanente al cual hay que unirse, porque la eternidad para ese pueblo remanente está a las puertas. Debemos, dice, debemos resolver con todo lo que está en nuestro poder, impartir la luz a los que nos rodean. Dice, este tiempo no debemos estar tristes, sino, ¿cómo, hermanos? Alegres. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos les alegra saber de que la redención está cerca? Hermanos, mira, si a ti no te alegra eso, yo creo que de verdad debería de preocuparte mucho. Y siento mucha tristeza por ti. Porque si a ti no te alegra que la redención está cerca, hermano, hermana, debería de saber de que estás en un grande peligro. Y cuando la gente ande gritando a las montañas que las escondan, a las piedras que caigan sobre ellos, tristemente serás uno de ellos. Por eso, hermano, hermana, entreguémonos a Jesús, rindámonos a Jesucristo. Todos los días hagamos una decisión de entregarle nuestra vida completamente al Señor. Dice, no debemos estar tristes sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos a aguardar su aparición. Oh, dice, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Amén, hermanos. Me siento inducida, dice, a clamar con gran voz: vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y grande gloria a llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Por largo tiempo hemos aguardado el retorno de nuestro Salvador. Sin embargo, su promesa es segura. Pronto estaremos en nuestro hogar prometido. Amén. Ah, qué hermoso. Allí Jesús, dice, nos va a conducir junto a la corriente viva que fluye del trono de Dios. Y nos va a explicar las oscuras providencias por las cuales nos condujo en esta tierra a fin de perfeccionar nuestros caracteres. Allí, dice, contemplaremos con clara visión las hermosuras del Edén restaurado y arrojando, dice, a los pies de nuestro Redentor las coronas que Él habrá puesto sobre nuestras cabezas y pulsando nuestras arpas de oro, llenaremos todo el cielo con alabanzas a aquel que se sienta en el trono. Gloria a Dios.
Libro Maranata, página 309. Hermanos, imagínense ustedes lo hermoso que será cuando lleguemos a la eternidad, donde seremos felices por siempre. Imagínense ustedes lo hermoso que será cuando en la eternidad, hermanos, nosotros no miremos a nadie llorar. No miremos a nadie que diga, me duele aquí. Oh, hermanos, lo hermoso que será en la tierra nueva, en la eternidad, no ver familias llorando porque se les murió un ser querido. Porque en esa eternidad no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Amén. ¿Cuántos quieren estar allá? Hermanos, por eso yo les animo. Siempre que vengamos a la iglesia de advenimiento, vengamos con esto en la mente. Yo voy allí a prepararme para la eternidad. Yo voy allí a escuchar de qué manera yo puedo estar listo para encontrarme con mi Señor. Y hermanos, la manera como debemos avanzar en lo que falta para llegar a la eternidad debe ser hacerlo con paso firme, como decíamos en el campamento pasado. Debemos avanzar con paso firme hacia la eternidad, sin vacilación, porque lo que hace falta ya es poquito. Otra de las razones, hermanos, que nos hace pensar que estamos acercándonos hacia la eternidad, aparte de lo que ya vimos, ¿verdad? Esas señales impresionantes que ocurrieron en los años 1755, 1780, 1833. Aparte de eso, hermanos, algo que nos hace pensar que estamos acercándonos a la eternidad es lo que está ocurriendo en el mundo a nivel social, a nivel militar, a nivel político, a nivel religioso. A nivel social, ustedes pueden ver ahora cómo están los valores en la sociedad. Los valores morales están por el suelo. A nivel militar, ustedes pueden ver, hermanos, cómo esas guerras y rumores de guerras que están a punto de darse allí en Venezuela, cómo, hermanos, toda esa conmoción que ocurre allí nos dice que estamos cerca de la eternidad. Hermanos, el odio que se prolifera en el mundo, realmente nos dice a nosotros que estamos a punto, hermanos, de ser llevados al cielo. ¿Y qué no decir? A nivel político y religioso, con ese coqueteo por parte de los protestantes y los católicos con el poder civil o secular. La línea de división entre la iglesia y el Estado se está haciendo, esa línea, hermanos, cada vez más delgada. El escenario para que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13 es cada vez más propicio. Es decir, los protestantes unidos con el poder civil y católico, hermanos, se están encaminando rápidamente a imponer la ley dominical. Ese coqueteo, repito, entre protestantes, católicos y poder civil, uno lo observa y uno dice, van bien avanzados, van bien encaminados. Apocalipsis 13 está a las puertas de que se cumpla. Y eso, hermanos, es una señal también de que estamos cerca de la eternidad. Vamos a Apocalipsis 13 y miremos lo que dice aquí en relación con esto que estoy diciendo. Apocalipsis 13, verso 11. Dice aquí la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Sabemos nosotros que en profecía una bestia
simboliza un reino, una nación, un poder. Y esta bestia, que dice aquí el verso 11, que sube de la tierra, pues no es otra cosa, hermanos, que un poder, una nación que sube de un lugar desierto, despoblado. Por eso lo llama tierra, porque la otra bestia de la que habla antes, esa pues surge del mar, esa surge de las muchas aguas. Interesante que esta bestia de Apocalipsis 13 del verso 11 no es otra, hermanos, no es otra que la nación de los Estados Unidos de América. Miren ustedes, digámoslo de otra manera, después vi a los Estados Unidos que subía de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. ¿Por qué decimos los Estados Unidos? Porque nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, como pueblo remanente. Hemos sido bendecidos con el don de profecía en nuestro medio. Y por revelación divina ha sido dado este entendimiento de que esta bestia de dos cuernos que surge de la tierra son los Estados Unidos de América. Interesante. Dos cuernos tiene y habla como dragón. Voy a poner en la pantalla una declaración que confirma lo que estoy diciendo. Aquí dice el don profético de este verso 11 que acabamos de leer: hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblema de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 277. Miren ustedes, los dos cuernos que tiene la bestia representan ¿qué cosa? El republicanismo y el protestantismo. Y es el cuerno, hermanos, que representa el protestantismo quien se está encargando y va a hacer que este país, los Estados Unidos, que es mostrado como un cordero inocente en sus inicios, hable como dragón. Y pregunto, ¿a quién representa el dragón? Al diablo, ¿no es cierto? Entonces preguntémonos, ¿los Estados Unidos va a hablar como el diablo o ya está hablando como el diablo? Hermanos, el espíritu de profecía dice que ya está hablando como el diablo. ¿Por qué razón? Por esto, mire. La profecía representa al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Y ahora miren, en amarillo se los puse. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical, pero está oculta. Noten, en el movimiento dominical que se promueve, allí, hermanos, ya se está empezando a oír la voz del dragón. Ya ustedes escuchan, ¿verdad? Cómo, pues, para que la tierra no se siga, pues, dañando, debería el día domingo dedicarse para la familia. Y de esa manera vamos a ayudar a que el planeta no se siga dañando, porque las industrias cerrarán y la fuerza laboral que todavía trabaja domingo estará con su familia. Y entonces allí, así como dicen disimuladamente, va entonces promoviéndose que el domingo, hermanos, se guarde. Y ya ustedes saben cómo hay ciudades en algunas partes del mundo que se ha declarado que el domingo no se debe trabajar, haciendo caso a esta indicación del movimiento dominical que promueve
el papado. Interesante que dice que en los Estados Unidos el protestantismo tomará esa bandera del movimiento dominical y buscará pues imponerlo, y de esa manera ya está hablando como dragón, es decir, como Satanás. Dice que aún los hombres que están ocupados en esta obra están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Que los hijos de Dios, entonces dice, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Review and Herald 1/1/1889. Y miren, llegará a tener tanto poder el segundo cuerno de esta bestia, que miren lo que hará en el verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Interesante. Toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Aquí en Apocalipsis 13 es la que representa al papado. Pues dice que toda la autoridad de ella ejerce esta segunda. Y miren entonces, hace lo mismo que hizo la primera bestia allá en la Edad Media, allá en aquella gran tribulación de la que hemos hablado hoy. Hace lo mismo, porque dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hace, obliga, hermanos, por la fuerza. Miren, se los pongo acá. Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución, porque santifican el séptimo día. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. El hombre de pecado, que pensaba cambiar tiempos y leyes, que ya nosotros sabemos que es el papado, y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana, o sea, el domingo. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo, amén. Y el Señor actuará, dice, en favor de los suyos, para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. Manuscrito 135 del año 1902. Hermanos, los protestantes, ellos están muy organizados en esto de llevar a imponer el domingo. Sigue diciendo el don de profecía. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Es decir, los evangélicos de aquí de los Estados Unidos, su liderazgo se aliará con el catolicismo. Y entonces, dice, la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí, dice, la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Boletín de la Conferencia General del 13/4/1891. Pero hermanos, el protestantismo, utilizado por Satanás aquí en los Estados Unidos para engañar al mundo y que el mundo crea que Dios está con ellos en lo que van a implementar más adelante, hace señales. Mire versos 13 y 14. También dice, hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que sería permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, es decir, la del papado. Noten ustedes que para engañar al mundo hará, dice, estas señales. Estas señales, mis hermanos, no son sino los supuestos milagros. Los supuestos milagros que muchos pastores evangélicos pretenden hacer en el nombre de Dios, pero al mismo tiempo transgrediendo la ley de Dios, y que por lo tanto, dice la sierva del Señor Elena White, esos milagros realmente son hechos por obra de Satanás. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando uno solo anda detrás de milagros. Mire lo que dice el don profético: está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. Cuidado, aún nosotros podemos ser engañados. Dice: la única esperanza para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Revivan Herald 98, 1906. Hermanos, esos pastores que hacen milagros, pastores falsos, porque no están fundamentados en la sana doctrina, en la verdad. Esos, hermanos, esos pastores falsos, obradores de milagros, pero supervisados por Satanás. Jesús dijo que cuando Él venga le van a decir: si en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice milagros. Y dice que Cristo les va a decir: ¿qué cosa? Apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque los milagros que hicieron fueron por la obra y supervisión de Satanás. Y aquí Apocalipsis dice que el protestantismo de los Estados Unidos se encargará de hacer esas señales, esos milagros, para de esa manera engañar al mundo, y el mundo crea que Dios está con ellos, porque tienen el plan de imponer la ley dominical. Aquí les pongo en esta declaración, dice que estos supuestos pastores pueden ser, dice, aparentes seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su guía. Pueden decir: Señor, Señor. Pueden señalar a los enfermos que han curado y otras obras maravillosas, y pretender que tienen más del Espíritu y poder de Dios que el que es manifestado por los que guardan su ley. Pero sus obras son hechas bajo la supervisión del enemigo de la justicia, cuyo propósito es engañar a las almas, y tienen el propósito de apartar de la obediencia la verdad y el deber. En el futuro cercano habrá aún más marcadas manifestaciones de este poder que obra milagros, pues de Él se dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Signs of the Times, 26/2/1885. ¿Y cuál será el propósito de esos engaños? Pues preparar el camino para que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la bestia, o sea, el papado, y de esa manera, hermanos, pues que mucha gente reciba la marca de la bestia. Mire esta declaración: ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Revivan Herald 23/4, 1889. Ya hay movimientos. ¿Quiénes los están haciendo? Dice: cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado, y habrá una apostasía nacional
que solo concluirá en la ruina nacional. Señal de los tiempos, 22/3/1910. Pero hermanos, quiero que pongan atención a esto. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión. Yo les pregunto, ¿cuándo ha estado más cerca de que esto ocurra en los Estados Unidos? ¿Con la administración del presidente Obama o con la administración del presidente Donald Trump? ¿Con cuál administración? ¿Con la anterior o con la actual? Con la actual. Hermanos, ¿cuándo se había visto tanto pastor evangélico detrás de este presidente? ¿Cuándo se había visto a los líderes evangélicos cabildeando tanto en la Casa Blanca y orando por este presidente? Miren, hasta una película le han hecho. El año pasado, 1000 salas de cine en los Estados Unidos estrenaron esta película, Las profecías de Trump. Hermanos, en esa película, patrocinada por los evangélicos, dicen que el presidente Trump es el rey Ciro, el persa de este tiempo. Y que así como el rey Ciro en el pasado, aun cuando fue impío, Dios lo usó para ayudar al pueblo de Dios. Dicen que de la misma manera, este presidente, aunque le saquen escándalos de promiscuidad y de tantas cosas, dicen ellos, es el hombre que verdaderamente le restituye o le está restituyendo los valores a la nación americana. Han llegado hasta ese punto de compararlo con el rey Ciro el persa. Los evangélicos, como nunca antes, han cerrado filas en torno de él y están seguros que lo van a reelegir. El 70% de los evangélicos de este país están 100% listos para volver a votar por él. Es más, muchos de los líderes evangélicos más radicales apoyan de que él haga el muro con México, en la frontera con México. Hermanos, creo que muchos de ustedes ya han visto un video de la gran confianza que tienen los evangélicos, los protestantes en este presidente. Y para que ustedes miren cómo todo está encaminado hacia la formación de la imagen de la bestia, les voy a poner el video en este momento. This very Bible, many years ago. In fact, it's her writing right here. She wrote the name and my address, and it's just very special to me. And again, I want to thank the evangelicals. I will never let you down. Antes de Donald Trump ser presidente, el panorama para Estados Unidos era muy incierto en relación a los temas que tenían que ver con los valores cristianos y la libertad religiosa en esa nación. Barack Obama se convirtió en uno de los presidentes más liberales de esa nación, y como consecuencia se aprobaron leyes y medidas que estaban alejadas de los valores cristianos que fundaron a Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump, muchas cosas han comenzado a cambiar para bien de la comunidad cristiana en Estados Unidos. Durante una entrevista, la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que Dios había elegido a Trump como presidente. ¿Fueron correctas esas declaraciones de esta empleada? Podemos afirmar que el mismo Dios ha elegido a Trump como un instrumento para expandir su nombre en esa nación. Nosotros no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí queremos presentar es cómo Dios ha estado usando a Trump para fortalecer los valores cristianos en una nación que estaba rumbo a eliminar el nombre de Dios. Para empezar, en el 2018, una encuesta realizada por una firma cristiana reveló que más del 50% de los pastores de Estados Unidos aprobaban el desempeño de Trump como presidente. Veamos algunos hechos concretos. Como presidente republicano ha promovido que la Biblia vuelva a ser enseñada en las escuelas. En su cuenta oficial de Twitter, en el mes de enero hizo una publicación para motivar a más legisladores que sigan aprobando leyes para que la Biblia sea enseñada en las escuelas.
Esto es muy diferente a las administraciones anteriores, las cuales no le dieron prioridad a este tema. Donald Trump ha sido el presidente de los Estados Unidos que más compromiso público ha asumido con la libertad religiosa de ese país. Durante el gobierno de Barack Obama, muchos pastores evangélicos llegaron a sentir temor de poder expresarse con libertad sobre temas de identidad sexual y morales, ya que en la administración de Obama se les hacía cierta censura. Cuando Trump llegó al poder, se comprometió a defender el derecho de la comunidad cristiana y garantizar que el nombre de Dios no sea eliminado de la identidad de esa nación. My administration will always support and defend your religious liberty. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. We will not allow the government to censor sermons, to restrict the free speech of our pastors and our preachers and the people that we most respect. También en 2018, durante el desayuno anual de oración, Trump anunció que firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos. Además, afirmó que Dios está por encima del gobierno y que la oración es parte fundamental de esa nación. Reverend Graham's words remind us that prayer has always been at the center of American life because America is a nation of believers. Right? Trump eligió como vicepresidente a Mike Pence, el cual es un cristiano conservador que ha estado trabajando muy de cerca con los pastores evangélicos, y ha estado promoviendo iniciativas del gobierno para promover valores cristianos en Estados Unidos. El vicepresidente ha participado de grupos de estudios bíblicos junto a otros importantes empleados de la Casa Blanca, algo que no sucedía en la administración de Obama. El vicepresidente Pence habló en la Convención Bautista del Sur, donde reveló que el gobierno de Trump ha invertido millones de dólares para proteger cristianos que son perseguidos en otra nación. Durante el gobierno de Obama, las organizaciones pro aborto fueron fortalecidas y recibieron muchos recursos. Cuando Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, se convirtió en el presidente más pro vida que ha tenido ese gran país. Como presidente ofreció un discurso a favor de la vida durante la marcha pro vida más grande que se realiza en los Estados Unidos. Today I'm honored and really proud to be the first president to stand with you here at the White House to address the 45th March for Life. That's very, very special. You love your families, you love your neighbors, you love our nation, and you love every child, born and unborn, because you believe that every life is sacred, that every child is a precious gift from God. Pero también recientemente durante su discurso del Estado de la Unión, se pronunció a favor de la vida. To defend the dignity of every person, I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. En el gobierno de Trump se han cortado fondos para organizaciones que se dedican a promover el aborto en otros países y en Estados Unidos. Donald Trump se ha propuesto que el nombre de Dios no sea borrado de los fundamentos de Estados Unidos. Por último, durante un discurso de Semana Santa, Trump declaró que Cristo ha resucitado. For Christians, we remember the suffering and death of God's only Son and His glorious resurrection on the third day. On Easter Sunday, we proclaim with joy, Christ is risen. Esto tiene mucha importancia porque en muchos espacios de Estados Unidos se promueve que la Biblia es un mito. Nosotros no podemos afirmar que Trump sea realmente cristiano. Su vida personal ha estado llena de escándalos que no son precisamente un ejemplo de alguien que sirva a Dios con todo su corazón. Lo que sí podemos ver es que, pese al pasado que haya tenido Trump, Dios puede estar usándolo para traer un renacer de los valores cristianos de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Nunca el escenario había estado tan propicio para que la ley dominical se llegue a imponer. Nunca los evangélicos habían estado tan contentos con un presidente y un presidente que les dice lo que quieren oír,
como para que lo que nosotros sabemos que ocurrirá, según las profecías de Apocalipsis 13, se pueda dar. Hermanos y hermanas, pregunto, ¿no sienten ustedes que estamos cerca de la eternidad? Estamos cerca de la eternidad. El día cuando Jesús aparezca y venga a buscarnos está por llegar. Ustedes podrán decir, pero pastor, ¿y qué hay de malo en todo lo que dijo el presidente? Qué bueno, por fin. Si con el otro, mire cómo estábamos. Allí se tumbó uno de los pilares que Dios puso en el Edén, como fue el del matrimonio. Y este se mira como que pues todo lo restaura, todo está bien con él. Hermanos y hermanas, lo que sucede aquí es que el hilo de separación entre la iglesia y el Estado está cada vez adelgazándose más, al punto de que esa unión entre iglesia y Estado se puede dar en cualquier momento. Y esto lo que nos dice es que el escenario es propicio para que se llegue a imponer la ley dominical. Uno de los cuernos de la bestia, segunda de Apocalipsis 13, el del protestantismo, tiene, hermanos, en este momento, si Dios lo permite, al hombre indicado. Está prácticamente el camino preparado. Estas y otras cosas que ustedes van a escuchar hoy en la tarde, porque hoy en la tarde va a haber algo bueno aquí que ustedes no se lo tienen que perder. Yo lamento que no voy a estar para oírlo. Pero la hermana Carmencita Escalante de San Antonio, Texas, va a venir y va a traer para todos nosotros muchas cosas que están ocurriendo detrás del telón, que el nuevo orden mundial, ese movimiento siniestro, está imponiendo para llevar a la gente a establecer lo que nosotros ya sabemos: una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda, y que terminará en una persecución en contra de aquellos que elijamos ser fieles a Dios. Todo esto, lo que estoy presentando ahorita apenas como una introducción, más lo que se va a oír en la tarde, nos dice que estamos cerca de la eternidad. Todo está preparado, hermanos, para que el ultimátum para con el pueblo leal de Dios que guarda el santo sábado se dé, pues se impondrá la ley dominical. Y cuando eso se imponga, el que no reciba esa marca de la bestia, o sea, el domingo como decreto, como ley, como día de reposo falso, el que no lo reciba, aquí Apocalipsis dice que habrá un decreto de muerte para todos aquellos que no se dejen poner esa marca. Todo está preparado, de manera que yo voy a terminar ahora con un consejo de Jesús para todos nosotros. Y ese que se encuentra en Marcos 13. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Dijo el Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué cosa? Velad. Que Dios nos ayude y que todos aquí, pendientes de las señales de los tiempos, levantando la cabeza y viendo que la redención se acerca, que Dios nos ayude para que todos aquí nos dediquemos a velar en oración, a mirar lo que está pasando y a prepararnos, porque la eternidad pronto
será para nosotros. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes les gustaría de aquí en adelante velar y orar más en su vida espiritual? Que Dios les bendiga y que cuando la eternidad llegue, todos formen parte de ella. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, a sus fieles todos llamarán sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los santos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues ahí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues ahí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues ahí habitaremos con Jesús. Amén. Hermoso himno que habla de la eternidad donde vamos a pasar, de las cosas hermosas que vamos a disfrutar. Las señales de los tiempos están allí a la orden del día. Levantemos todos la cabeza, consagrémonos más a Cristo, porque la eternidad llega pronto para nosotros. Vamos a rodearnos y pidámosle a Dios su ayuda para vivir la vida cristiana. Padre Celestial, hoy hemos estudiado cuán cerca estamos de la eternidad y hemos mirado que desde 1755 para acá, tú dijiste, cuando vean esto que va a suceder, levanten su cabeza porque se acerca la redención. Se acerca el momento cuando yo vendré a rescatarlos, cuando yo vendré para llevarlos a vivir conmigo y ya no nos separemos por la eternidad. Señor, nosotros hemos visto que de ese año para acá entonces, y con lo que está ocurriendo ahora, no cabe duda que eso está a punto de que suceda.
De manera que hoy te pedimos que nos ayudes a vivir con el corazón puesto en la eternidad. Que nos ayudes a vivir con los pensamientos puestos en la eternidad. Que nos ayudes a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Lo que está por ocurrir, que ocurra, Señor. Que ocurra pronto, porque sin duda tú tienes algo hermoso, algo bello para siempre contigo, para todos nosotros. Así que, Padre, en esta hora te decimos, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a mantenernos leales a ti, a hacer tu voluntad, a vivir cada día agradándote en todo, porque no nos queremos perder la eternidad contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la buena nueva. Gracias porque las señales de los tiempos nos dicen que ya vienes por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.